Saludos de América Latina y el mundo. Otra vez, Al Mayadín en español y Prensa Latina unen esfuerzos y se acercan al Día Internacional de África que el mundo celebrará el próximo 25 de mayo. En esta oportunidad nos estaremos acercando al contexto central de África, su relación con el mundo árabe, la influencia de dos grandes revoluciones como la argelina y la egipcia y también el rechazo a la normalización con Israel y el apoyo a la causa palestina. Estos serán nuestros ejes temáticos en este diálogo. Una breve pausa y al regreso presento a nuestro invitado para continuar este acercamiento entre África y el mundo árabe. Lo decíamos en la presentación, Al Mayadín y Prensa Latina se acercan al Día Internacional de África este 25 de mayo. Pues bien, desde la sede de la UEC de Al Mayadín Árabe estaremos dialogando con su director general, Mohamed Faraya, con quien estaremos abordando los tópicos que anunciábamos al inicio con este pensador, politólogo, analista político y también presentador de programas de la televisión del canal panárabe Al Mayadín. Y una primera pregunta se impone para romper este diálogo: ¿cómo llega África a este festejo, a este escenario? ¿En qué contexto actual se encuentra el continente africano? Sí, el continente africano vive una etapa difícil debido a la conflictividad y la gran competencia internacional que hay a su alrededor. Esta rivalidad comenzó con la colonización directa por los franceses e ingleses principalmente, los estados que se llamaron o se integraron a la Commonwealth por una parte, y los estados que eran directamente sujetos a la colonización francesa. Después los Estados Unidos de América llegaron a establecer sus bases en el continente africano, ya sea con mucha presencia militar o dando su apoyo a regímenes lacayos en África o mediante la presencia militar de AFRICOM, que son las fuerzas militares de Estados Unidos en África. Cuando hablamos del continente africano y los países árabes, hay un vínculo cultural, económico, demográfico y político y, por ejemplo, 2/3 de los árabes viven principalmente en el continente africano y hay una forma de superposición de la identidad árabe, por así decirlo de alguna manera, una superposición de identidad en la conciencia. Estamos hablando de países como Argelia, Túnez, Marruecos, Egipto, Libia, un gran componente de población. Cuando una persona afroárabe se marcha o viaja, por así decirlo, a otra región árabe, por ejemplo, los países del Levante como Siria, Líbano, Jordania u otros países percibe lo que se conoce la sociología como la jerarquía de identidad y percibe que la entidad africana lo llama, y cuando va al continente africano, hacia el sur, oeste o la zona subsahariana, también siente que la identidad árabe lo llama. Así que esta superposición de identidad afroárabe es una superposición filosófica, social, política, histórica. Hay otra cuestión sumamente importante, es que los países africanos y los países árabes
están expuestos, pues tenemos en cuenta que hay países árabes africanos que están expuestos al mismo gran problema de los otros países que sufren del proyecto imperialista en el mundo. Este proyecto imperialista se basó en la teoría que planteó el gran pensador Samir Amin, un pensador árabe africano de nacionalidad egipcia, cuando habló de la teoría del centro y la periferia imperialistas. Trata de crear que formen parte del centro industrial del norte y mantener a otros países en el atraso, que ayuda a que sus recursos solo vayan en beneficio de este norte, solo en favor de los centros, como decía Samir Amin. Los países africanos y los países árabes han sido sometidos a la ecuación del centro y la periferia, impuesta por el imperialismo mundial de una forma o de otra. Un factor en común entre los países árabes y africanos es que desde la era del colonialismo directo por los franceses e ingleses han sido sometidos a un neocolonialismo al que los Estados Unidos de América se han sumado. Los países africanos y árabes comparten un factor fundamental, que es el intento de dicho colonialismo de hacer que los habitantes de estas regiones africanas y árabes tengan complejo de inferioridad. Ellos trataron de decir que el árabe está genéticamente rezagado con respecto al occidental y trataron de decir que el africano está genéticamente rezagado con respecto al occidental. El pensador Frantz Fanon habló mucho sobre este aspecto. Hoy en día se puede decir que el proyecto de liberación africana o el proyecto de liberación nacional árabe es un verdadero levantamiento y una revolución contra la teoría de los proyectos occidentales que han tratado de imponer en nuestra percepción de nosotros mismos. Usted hablaba sobre estos años de lucha, de rompimiento de este colonialismo, de este imperialismo francés, inglés, incluso de Estados Unidos. Quizás la mayor vinculación entre el mundo árabe y el continente africano llega por su parte norte, ¿no? Por naciones como Argelia, Egipto, Túnez. En este escenario de confrontación contra el occidente, contra Francia, contra Inglaterra, contra este colonialismo, hay dos revoluciones que marcan la delantera y el ejemplo, ¿no? Para estrechar más los lazos entre el mundo árabe, y es la revolución argelina y Egipto. Primeramente, ¿cuál es esa influencia de esa revolución de Argelia y la posición geoestratégica de Argelia dentro del continente africano actual? Usted sabe, amigo, como sucede incluso en otros continentes revolucionarios, como sucede en América Latina, siempre hay un proyecto que comienza como un punto de referencia combativo, un enfoque revolucionario, ya que Cuba jugó, por ejemplo, protagonismo en América Latina y se convirtió en un centro de radiación revolucionario para este continente. Así como el comandante Hugo Chávez también jugó un papel en el continente latinoamericano como epicentro de la luz revolucionaria, un proyecto que algunos lo vieron aventurero, loco, un proyecto sin horizonte. Ese proyecto llamado aventurero que comenzó con Cuba, con el Yategrama, se convirtió en un gran proyecto revolucionario que brilla más allá que el continente latinoamericano, pero también no solo dentro de la frontera de América Latina, sino también trascendió hacia otras regiones del mundo como modelo de resistencia popular, de guerra popular. En el continente africano y en la región árabe, la revolución argelina se desempeñó un papel similar. La revolución argelina creyó primero en la lucha armada, esta lucha armada como única manera posible. No era una ilusión, sino la única vía posible para deshacerse del colonizador. La revolución argelina presentó un conjunto de ideas, un conjunto de literatura, construyendo un modelo básico para varios estados que tienen dos rumbos. Primero, estableció el principio de que la lucha armada era la única posibilidad para expulsar al colonizador. El segundo principio es cómo continuará la revolución después de la expulsión del colonizador. Este es un tema muy importante
muy importante. Cuando el colonizador francés se iba ya, trató de dejar el país en el caos para que los argelinos no pudieran luego poner en orden las cosas. Se llevaron consigo todos los documentos del Estado civil de Argelia. El proyecto revolucionario argelino, después de la expulsión del colonizador francés, fue capaz de llevar a cabo un importante proyecto de arabización. Y hoy se enseña en el mundo que ellos son una escuela a seguir. Estamos hablando de 12 aulas. Hawari Boumediene, por ejemplo, comenzó a arabizar el idioma en Argelia grado por grado y cada año se arabizaba un grado docente. El plan silencioso fue un modelo de construcción calmado del proyecto revolucionario después de la expulsión del colonizador. Por supuesto, en otras esferas también el Estado argelino luego de que los colonialistas franceses dejaron a los argelinos indocumentados, pudo crear su propio registro del estado civil de la población. Así, la revolución argelina estableció dos direcciones. La primera es la expulsión del colonizador a través de la lucha armada y la segunda es cómo concluir la revolución y completarla después de la salida del colonizador. Si hablamos de marcos concretos, ejemplos concretos entre la revolución argelina y los movimientos de liberación nacional africanos, podemos ver el caso de Nelson Mandela. Nelson Mandela solía decir: la revolución argelina me hizo un hombre de resistencia. Nelson Mandela estuvo en Argelia antes de ser encarcelado durante 27 años y fue entrenado en la lucha armada, en la lucha revolucionaria con el Frente Argelino de Liberación Nacional. Por tanto, hubo una relación operativa práctica entre Nelson Mandela y Argelia. Nelson Mandela, después de que salió de la cárcel, el primer país que visitó fue Argelia, como si quisiera decir: quiero ahora saldar esta deuda, quiero decir que le debo a esta revolución. Otro ejemplo se puede citar de otro país del continente africano, se puede hablar del Congo. Argelia intervino directamente para evitar que Moise Tshombe, ex primer ministro del Congo y agente del colonialismo belga y de los estadounidenses, pudiera desunir el Congo separando el territorio de Katanga. Argelia intervino directamente y logró arrestarlo. Fue capaz de proteger la unidad del Congo para preservar el espíritu de Patrice Lumumba y su revolución, que tenía una coordinación directa como un movimiento de liberación africano con Argelia y con Egipto. Este espacio creado por la revolución argelina es un espacio que avanzó hacia el primer nivel de la literatura, al nivel de la revolución intelectual, al nivel del logro intelectual, y en otro aspecto se movió el nivel operacional. Este es el espacio creado por la revolución argelina en los movimientos de liberación nacional africanos. En estos vínculos entre África y el mundo árabe, una figura cobra mucha relevancia, incluso en diálogos con algunos políticos libaneses y también con gente del pueblo. La figura de Nasser es como un símbolo y muchos lo comparan, salvando esas distancias, con ese ejemplo, con esa trascendencia que representa Fidel Castro para los pueblos de América. Bueno, pues Nasser es ese símbolo que también representa ese enfrentamiento al imperialismo, contra el imperialismo de los pueblos árabes. ¿Cuánto significó esta revolución de Egipto liderada por Nasser? ¿Cuánto del pensamiento de Nasser está presente hoy para impulsar también este llamado eje de la resistencia en defensa de los pueblos árabes y también de los pueblos de Oriente, de este Oriente que se opone a este Occidente liderado por las potencias de Europa y Estados Unidos? Abdel Nasser desempeñó un gran papel en el apoyo a los movimientos de liberación africanos, y cuando se habla del proyecto nasserista resuena muy fuertemente en el continente africano. Fue a nivel de apoyo a los movimientos de liberación nacional africanos en más de un plano, lo que influyó en el Congo y
Kenia influyó en un gran número de países africanos. Nelson Mandela, por cierto, solía decir de Nasser: yo me estiraba sobre la punta de mis dedos en el extremo del continente para que me viera. Repetía: yo me ponía sobre la punta de mis dedos en el borde del continente para que pudiera verme Nasser. Así es como Nelson Mandela veía a Gamal Abdel Nasser. Gamal Abdel Nasser era un ícono revolucionario para los movimientos en África en general. Pero además de apoyar los movimientos de liberación en África, se debe prestar atención a un tema muy importante que caracteriza la política nasserista en África, del que se puede hablar específicamente es el caso de Etiopía. Nasser no solo apoyó a los movimientos de liberación africanos con armas, sino que también los apoyó con orientación y cobija política. El régimen de Haile Selassie en Etiopía era en general uno de los regímenes que no apoyaban los movimientos de liberación nacional en África y fue clasificado por muchos en el mundo como uno de los regímenes reaccionarios. Pero Nasser sabía la importancia de no llegar a un punto de choque con Etiopía. Bueno, ahora estamos presenciando el caso de la presa de Renacimiento, Annada, y siempre recordamos que los Estados Unidos de Israel constantemente lo intentaban. Por cierto, el proyecto de la presa de Renacimiento no es un proyecto nuevo, es un proyecto antiguo cuyo objetivo principal es rodear, cercar a Egipto, haciendo que Egipto siempre esté sumido en un entorno ardiente, incluido en eso el tema de la presa. ¿Cómo abordó Nasser esta crisis en aquel momento? Acogió el proyecto etíope. El número de proyectos educativos en Etiopía lanzado por Nasser fue muy grande. El número de proyectos de asistencia en agricultura, proyectos de desarrollo agrícola y proyectos de desarrollo industrial. Nasser llevó a Etiopía a un punto en el que el pueblo etíope, por así decirlo, cantaba el nombre de Gamal Abdel Nasser, por lo que la gestión de construir una presa que evitaría que Egipto se beneficiara del Nilo estaba esencialmente fuera de la mesa en otros tiempos. Nasser en un momento pidió que la sede de la Organización de la Unidad Africana se ubicara en Etiopía y esto les gustó a los dirigentes etíopes. Él invitó a Haile Selassie a dar apertura a eventos de la iglesia copta que nombren religiosos en la iglesia ortodoxa de Etiopía. En otra palabra, Nasser pudo emplear todas las herramientas políticas, económicas y sociales, los lazos socioculturales para fortalecer la relación no solo con el liderazgo etíope, sino con el pueblo etíope que encontraron en Nasser un inspirador. Nasser solía que formamos una parte esencial del continente africano, de lo que no podemos deshacernos. Egipto decía: Egipto es el regalo del Nilo y este río, en última instancia, empieza en tierras africanas. El discurso nasserista al continente africano fue también un discurso mediático y sociocultural que introducía la literatura de la revolución de una forma u de otra. Más de 25 canales de televisión o emisoras de radio fueron abiertas durante el mandato de Nasser. Se dirigían a los pueblos africanos en diferentes dialectos e idiomas. Nasser entendió los tres círculos en los que debía moverse para romper el cordón imperialista en la región: el círculo árabe, el círculo africano y el círculo islámico. Estos son los tres vínculos a nivel cultural que Egipto no puede dejar de lado. Él se dio cuenta de que debe moverse en esos tres espacios y se puede decir que ha tenido mucho éxito en eso, pero el tiempo no ha ayudado a que este proyecto estuviera lo suficientemente completo para que Egipto pueda alcanzar una etapa diferente a la que tiene ahora, lamentablemente. Bueno, pero hablando de la situación actual, Egipto está en un declive significativo de su influencia en el continente africano, debido en primer lugar a su preocupación por su tragedia y las condiciones económicas difíciles, que desde que comenzó a abandonar el modelo socialista de Nasser, que se basaba en los principios de nacionalización, en el momento en que Anwar Sadat defendió el principio de Egipto para los egipcios y la apertura, convenciéndose de que el 99% de las cartas a jugar estaban en manos de los Estados Unidos. Este fue el primer paso para establecer una economía egipcia agotada y desgastada. Por lo tanto, pusieron a Egipto en el camino de la fatiga económica y el agotamiento, y luego firmaron los acuerdos de normalización de Camp David con
la entidad ocupante israelí, todo esto estaba induciendo al declive del papel egipcio en el continente africano. ¿Cómo se encuentran sobre todo este proceso de normalización o de oposición a la normalización con Israel y la defensa, la posición de los estados africanos con respecto a la causa palestina y su derecho a un estado libre y a la independencia? يجب أن ندرس تسلسلا تاريخيا يعني في اتجاه Hablemos de los países árabes y de África en el contexto de la normalización. Debemos estudiar una secuencia histórica, es decir, lo referente a las relaciones africana y árabe en el campo de la normalización. Si queremos centrarnos en el lado árabe, podemos decir que todas las encuestas de opinión de hoy dicen que los pueblos árabes rechazan la normalización. Los acuerdos de normalización que tuvieron lugar en el mundo árabe, ya sea Camp David en Egipto o Wadi Árabe en Jordania, hasta ahora no se han traducido en aceptación social o aceptación popular. A nivel del pueblo, los acuerdos de normalización siguen siendo rechazados en Egipto, siguen siendo rechazados en Jordania y enfrentan el rechazo a la luz de todas las encuestas de opinión. El porcentaje más bajo alcanzado por las encuestas de opinión es el 85% y rechazan cualquier forma de normalización con la entidad de ocupación, y estamos hablando de porcentajes de hasta el 99%, de hasta el 99, tanto por ciento. El marco general para la posición sobre los acuerdos de normalización en los países árabes. Este rechazo y el rechazo categórico, si hablamos desde el ángulo africano, hay una cronología y una secuencia histórica. En el año 1948, cuando empezó la ocupación sionista de Palestina, Israel no estaba interesado en el continente africano porque consideraba que los países africanos eran colonias de los franceses e ingleses que apoyaban la ocupación israelí de Palestina. La alarma sonó en el año 1955 en la conferencia de Bandung, en una conferencia que reunió a los países asiáticos y africanos, y hubo un papel importante de Gamal Abdel Nasser en la explicación de la causa palestina a un gran número de países africanos e incluso China en ese momento, por lo que ha habido una forma de desplazamiento de la neutralidad de las posiciones africanas que eran colonia. Esto coincidió con los proyectos de independencia y liberación de los colonialistas franceses e ingleses y el surgimiento y nacimiento de los movimientos de liberación nacional y proyectos de independencia africanos. Esta coincidencia entre la independencia africana y la orientación correcta de los medios de comunicación en lo referente a la naturaleza de la causa palestina ha llevado a África a un estatus de rechazo a cualquier trato con la entidad ocupante. El papel egipcio era clave en esta dirección y el papel argelino también era clave, y el papel libio más tarde era clave también. Entonces, el triángulo Egipto, Argelia, Libia jugó un papel para que no hubiera relaciones entre los países africanos y la ocupación israelí. El mayor problema es lo que sucedió posteriormente con la firma por Egipto del acuerdo de Camp David, del acuerdo de normalización con la ocupación israelí, la posterior entrada de Libia en las crisis de la llamada primavera árabe, su anegación en un gran caos y el estar Argelia sumida en la década oscura desde inicios de 1990 con ataques terroristas de islamistas radicales, fanáticos terroristas. Estos tres elementos rompieron el triángulo árabe que dirigía el continente africano contra Israel, por lo que se puede decir que hoy en día hay más de 46 países africanos que tienen relaciones diplomáticas con Israel, aunque en el pasado algunos de estos países habían establecido relaciones diplomáticas antes de la Guerra de Octubre, en el año 1973, pero después rompieron estas relaciones bajo el impacto de la Guerra de Octubre. Por lo tanto, las relaciones africano-israelíes pasaron a una nueva etapa explotada por los israelíes al orquestar una publicidad o una propaganda falsa de que ellos pueden hacer ricos a los países africanos, enriquecer a estos países africanos, barajar con la inversión del sector agrícola, y no está por más decir que, por ejemplo, golpearon el sector agrícola egipcio y que destruyeron las dinastías del algodón en Egipto y engañaron al continente
continente africano con la idea de que si se construye y teje una relación con Israel, se enriquecerán esos países. También tocaron la cuerda cultural, diciendo que la tragedia histórica de los africanos se parecía a la tragedia histórica de los judíos. Y esto es lo que Theodor Herzl teorizó. Por cierto, se jugó con la cuerda de que los africanos fueron sojuzgados. Así que el movimiento sionista estaba tratando de decir que igual sojuzgamiento fue llevado a cabo por los árabes contra los africanos mediante la trata de esclavos y que los judíos sufrieron una persecución similar. Esta propaganda que Israel ha tratado de transmitir ampliamente hasta el momento y culminó con la asistencia de Netanyahu a la conferencia de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, CEDAW, en presencia de un gran número de países africanos. La pregunta que surge ahora es cómo hemos llegado a esta situación. El continente africano estaba en contra de los proyectos de normalización con la entidad israelí, estaba en contra de cualquier forma de apertura de relaciones con esta entidad. Se puede decir que la razón principal es la firma del acuerdo de Camp David, el eclipse del papel egipcio, que dejó un gran vacío para la movilidad israelí en el continente africano. Añádale también los acuerdos de Wadi Araba, Oslo y las conversaciones de Madrid, todos los cuales estaban enviando un mensaje al continente africano de que si los árabes van hacia las opciones de normalización, entonces, ¿por qué ustedes no van? Tomando en cuenta la propaganda amplificada por la ocupación israelí que les dice que si ustedes pueden enriquecerse y alcanzar los niveles de los países ricos si cooperan con nosotros y se abren a algún tipo de trato, este declive egipcio política, cultural y económicamente ha dejado este vacío, pero hoy en día se puede decir que hay cosas que están marcando la diferencia. El continente africano descubre hoy la falsedad del proyecto occidental que siempre está ligado al proyecto israelí. Por supuesto, descubre que el proyecto occidental no lo ayudó en la seguridad frente a los movimientos terroristas que emergieron en los países del Sahel africano y en varios países africanos también. Descubre que el proyecto de riqueza o enriquecimiento del que habló la entidad israelí no se ha logrado y los países africanos todavía padecen enormes tasas de pobreza. La inversión de la que habló Israel no trajo nada a los países africanos y ahora los países africanos recurren a la seguridad para resolver sus problemas a través del apoyo de seguridad ruso y optan económicamente por salir de las garras de la pobreza a través de la inversión china. La ausencia árabe no debe continuar y debe haber una construcción institucionalizada en los niveles económicos y culturales similares a la situación planteada por Nasser durante su mandato, una meta que no es difícil de lograr en todo caso. El mundo, en el contexto actual, avanza hacia el multilateralismo. En la región se viven pasos de entendimiento, de diálogo, tras ese acuerdo entre Irán y Arabia Saudita bajo la mediación de China y también el regreso de las relaciones árabes con Siria. En este escenario, ¿cuáles son los retos de las relaciones entre el mundo árabe y los países africanos, incluido esa postura y esa posición de la Liga Árabe dentro del sistema geopolítico de la región? Hablando del clima de reconciliación en el mundo en general, debemos prestar atención a un punto básico. Primero, hemos ido más allá de una etapa anterior cuyo título principal era la existencia de un campo que cree que los Estados Unidos, con su política militar y económica, es el ojo que no parpadea en el mundo, por lo que no era posible deshacerse de la política de dependencia a los Estados Unidos de América. Había una parte que Arabia Saudita formaba parte de ese bloque que dice que esta es la línea general de la política exterior. Hubo otra parte que desafió esa política y estuvo representado principalmente por Irán, por el eje de resistencia en la región, ya sean países o organizaciones. Estamos hablando de Siria, de organizaciones también en Irak, estamos hablando de Hezbollah, estamos hablando de las facciones de resistencia palestina que han adoptado
adoptado una opción independiente. Estamos hablando de Yemen, que ha adoptado una opción independiente, que dice no a la estrategia y a la política norteamericana y que esta política puede ser confrontada. Hoy hay un punto de convergencia, pero no convergencia en el punto intermedio, por así decirlo. Es una convergencia sobre la base del fracaso de la primera hipótesis, ya que los Estados Unidos hoy están en declive en el mundo. Toda la literatura y estudios estratégicos de seguridad nacional estadounidenses dicen que es necesario para Estados Unidos aliviar las cargas del Medio Oriente. Es necesario abandonar este lugar. Es necesario concentrar el poder militar en otras regiones del mundo, en el Pacífico, en Eurasia, en las cercanías de Rusia, en las cercanías de China. Es necesario abandonar y aliviar la carga del Medio Oriente. Los regímenes que creían en la primera hipótesis de que la dependencia de los Estados Unidos es la salvavidas, sintieron el peligro, por lo que comenzaron a diversificar sus opciones con una jerarquía táctica, por así decirlo. Arabia Saudita comenzó a abrirse a China, comenzó a pensar en volver a calmar la atmósfera con Irán. Entonces, lo que está sucediendo hoy en el mundo es la caída de la primera hipótesis y el éxito de la segunda hipótesis. Y los seguidores de la primera hipótesis, que veían la dependencia a Estados Unidos como un salvavidas, pasaron a la fila de la segunda hipótesis, aunque gradualmente. En cuanto a su segunda pregunta sobre quién está coordinando con el continente africano, el aspecto institucional entre la Unión Africana y los Estados Árabes es débil. No hay lazos institucionales profundos. Hoy en día se está trabajando para mejorar los lazos afroárabes en más de una dirección. Argelia está tratando de volver a desempeñar un papel más importante en el continente africano. Tomamos nota de su entrada en la línea de la crisis del Sahel africano, su entrada en la línea del Chad, su entrada en la línea de lo que está sucediendo en las conversaciones en Libia. Argelia comenzó a deshacerse de las cargas o lo que daba fatiga que sufrió durante la década oscura, así como de las consecuencias de esa fatiga hasta el día de hoy, digamos, y comenzó a mirar hacia el exterior o fuera del perímetro. Hay una serie de archivos que deben ser eliminados y resueltos entre los órganos árabes y africanos. Tal vez haya problemas simples de lo que se podría hablar o problemas básicos en varios países. Las diferencias que estaban teniendo lugar entre Mauritania y Senegal, las diferencias que estaban teniendo lugar entre Chad y Sudán, la cuestión de la secesión o división del Sudán en el Sudán del Sur, puesto que algunas partes africanas la veían como una cuestión justa cuando partes occidentales e Israel pusieron al africanismo frente al arabismo. Algunos vieron la secesión de Sudán del Sur como un derecho africano. Las partes árabes consideraron que la secesión del Sudán es una pérdida árabe, por lo que la solución de estos problemas, la reconstrucción de las instituciones de la Liga Árabe, que necesita una reforma interna principalmente en relación con la Unión Africana, son instrumentos de solución en los que se puede confiar. Creo que ello significa que todo esto puede suceder y tener perspectiva positiva por la razón básica de que la cooperación regional entre los países, la cooperación entre el continente africano y los países árabes se ha convertido en necesaria porque los estadounidenses están en la etapa de marcharse y aliviar sus cargas. Los estadounidenses no pueden ahogarse en el pantano de los conflictos que existen en los países africanos, y lo que está sucediendo en Sudán en estos momentos es la mejor prueba. Estados Unidos no puede arrojar todo su peso anterior en el Medio Oriente como lo hizo en el pasado, por lo que la siguiente etapa es la etapa de confiar en nuevos aliados internacionales como China y Rusia, y la etapa de apertura civilizatoria y diálogo interno entre países e integración entre partes. No hay otra salida. Esta es la única que ha convencido incluso a los países que estaban absolutamente subordinados a los Estados Unidos. Arabia Saudita está convencido hoy de vender petróleo en yuanes chinos a China y está convencida de solicitar unirse a los BRICS y a la Organización del Shanghái. Todos estos signos indican que lo que está sucediendo en el mundo y lo que está sucediendo en esta región es imprescindible para abrirse y confiar en nuevos aliados internacionales, porque la opción estadounidense ha colapsado.
Shukran. Con estas valoraciones del director general de la web árabe del canal Al Mayadin, Mohamed Faraj, llegamos al final de este diálogo donde Al Mayadin y Prensa Latina se acercaron a los vínculos entre las naciones del mundo árabe y el continente africano a propósito del Día Internacional de África el próximo 25 de mayo. La invitación a continuar informándose mediante los contenidos de Al Mayadin y Prensa Latina. Hasta un próximo encuentro.